Gracias, Emilio. Me había olvidado. Bien, planteemos algunas cuestiones generales de cómo venimos, a dónde estamos parados, como para que se entienda un poco mejor. Si ustedes recuerdan, al inicio de la materia, trabajábamos con 4 elementos, ¿no? Vamos a pensar en lo que eran operaciones simples, ¿no? Que trabajábamos con capital, tasa de interés, tiempo y monto. Luego fuimos a operaciones complejas. ¿Bien? Y en operaciones complejas también pasamos por descuentos, ¿no? En descuentos recuerden que lo que nosotros le llamábamos capital era un valor actual, lo que le llamábamos monto era un valor nominal. Y también teníamos tasa de interés y tiempo. Luego pasamos a operaciones complejas, donde teníamos un valor actual, cuota, tasa de interés, tiempo, y también teníamos un valor final. Ahora estamos en préstamos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el préstamo se otorga al inicio, o sea que también tenemos un valor del préstamo asimilable al valor actual. Es eso, el valor del préstamo es el dinero que me entregan hoy. Luego tenemos cuota, tasa de interés y tiempo. Ahora la cuota la vamos a tener como cuota de servicio, la cuota que veíamos en operaciones complejas, pero además vamos a descomponer esta cuota, o sea, ver cómo está compuesta en cuota de amortización y cuota de interés. Bien, esta cuota que se llama cuota de servicio, se va a dividir en cuota de amortización y cuota de interés. ¿Y qué va a ser la cuota de amortización y la cuota de interés y cómo se calculan los intereses? Bueno, en todos estos sistemas, que se llaman sistemas racionales, el interés que vamos a buscar, igual que en operaciones complejas, la tasa efectiva correspondiente al periodo de la cuota, este interés en préstamos racionales siempre es sobre saldos de deuda. Siempre está calculado sobre saldos de deuda, ¿no? En préstamos, vamos a poner acá también que estos préstamos son los racionales. O en realidad, todos estos conceptos valen para todos los préstamos, pero sobre saldo de deuda en préstamos de tipo racionales. ¿Bien? Y aquí vamos a agregar, o sea, tenemos cuota de amortización. ¿Qué es la cuota de amortización? Bueno, del capital que me presenta el valor actual o valor del préstamo, ¿cuánto voy cubriendo, digamos, cuánto voy pagando
de ese capital que me prestaron, esa va a ser la cuota de amortización. Y la cuota de interés va a ser la parte de intereses que yo vaya pagando, ¿no? Pero es importante poder separar estas cuestiones, ¿no? De lo que es cuota de amortización, lo que descuento del capital. Entonces, si yo descuento del capital en una cuota un determinado importe, quiere decir que el saldo de deuda va a ser lo que yo debo de capital. Por eso es importante poder hacer esta separación. Entonces, vamos a incorporar dos conceptos nuevos: saldo de deuda y total amortizado. Saldo de deuda como la parte que yo debo de capital, o sea, lo que yo no amorticé de capital. Esto entonces es saldo de deuda. Y total amortizado es lo que me falta pagar del capital. Perdón, saldo de deuda es lo que me falta pagar de capital y total amortizado es lo que pagué del capital. ¿Bien? De forma tal que total amortizado más saldo de deuda va a ser el valor del préstamo. O sea, en realidad, esta suma va a ser igual al valor del préstamo. Esto es un poco la cuestión básica a tener en cuenta. Entonces, repetimos, en préstamos tenemos un valor del préstamo que se asimila al valor actual, que es conceptualmente y en forma de cálculo es lo mismo. Cuota de servicio, lo que nosotros antes teníamos en operaciones complejas como cuota, ahora lo tenemos como cuota de servicio, que vamos a separar en lo que es cuota de amortización y cuota de interés. Cuota de amortización como lo que vamos cancelando de este capital prestado. Los intereses que se calculan sobre saldos de deuda en préstamos de tipo racional, que son los que estamos viendo ahora. El tiempo y los dos conceptos que incorporamos que están relacionados con la cuota de amortización, que es el saldo de deuda, o sea, lo que debo de capital luego de pagar una cuota. Por ejemplo, el saldo de deuda en el periodo 3 es apenas cancelada la cuota 3, ¿cuánto debo de capital? ¿Cuánto debo si lo cancelara en ese momento? Y el total amortizado sería la contraparte. ¿Cuánto pagué en ese momento de ese capital? Bien. Luego vemos que dentro de los sistemas tenemos algunos sistemas básicos. O sea, yo podría utilizar cualquier forma de préstamos que calculen intereses sobre saldo de deuda y esos serían préstamos racionales. Pero tenemos algunos que ya están definidos en forma de funcionamiento, que son, vamos a poner acá, préstamos racionales. USAPI, UCAPI, francés, alemán o sistema
de amortización real constante. El francés también lo pueden ver como sistema de amortización real progresivo. Y el americano. Y estos son los considerados racionales. Me permito dudar un poco sobre el americano, pero está considerado por algunos autores como racional. Entonces, Pusapi, Pucapi, francés, alemán y americano. Veamos, no sé si han logrado ver algo de ejercicios o si vamos avanzando un poco de esta manera y viendo ahora con algún ejemplo numérico cómo funcionan los distintos sistemas. Ustedes los ejercicios los tienen todos resueltos, pero podemos ir, digamos, un poco viendo con números cómo funciona cada sistema. Bien. Algunos les van a resultar muy sencillos. En realidad, ninguno es complejo, es entender, digamos, cómo funciona cada uno de los sistemas. Pero busquemos, por ejemplo, un ejemplo hipotético de un préstamo. Vamos a poner así, a ver, para ir desarrollando. Si ustedes tienen alguna duda puntual, la preguntan, pero vamos a ir pensando alguno. Pusapi. Pusapi es pago único. Pago único. Sin abono periódico de intereses. Me estaba saliendo la palabra amortización y sabía que no era. Sin abono periódico de interés. Gracias, Juan. Me quedé ahí en una laguna de... Sí, salía sí, amortización y tenía claro que amortización no era, entonces no salía. Bueno, esto en realidad, vamos a poner un ejemplo numérico de, pensemos en un valor del préstamo de 10.000 pesos, por decir algo. En un plazo de, vamos a poner N4, 4 periodos para que no se nos vaya muy largo. Y vamos a poner una tasa de interés del 20%. Y bueno, veamos cómo funcionan las cuotas. Entonces, pongamos algo así. 1, 2, 3 y 4. Me prestan los 10.000 en el momento cero. Acá también una cuestión adicional que tienen, digamos, tal vez de ventaja, que no tienen pagos adelantados y pagos vencidos, digamos. Un préstamo me lo otorga en el momento cero y la primer cuota la pago, digamos, en el primer periodo. Bien. ¿Qué pasa en pago único sin abono periódico de intereses? Bueno, nada, que voy a pagar todo en el momento 4. Como voy a pagar todo en el momento 4, la única cuota que tengo está en el momento 4. Entonces, yo voy a tener que devolver todo el capital en el momento 4
y también voy a tener que devolver todos los intereses en el momento 4. O sea que la amortización va a ser en el momento 4 y los intereses van a ser en el momento 4. En realidad es una sola cuota, ¿no? Entonces, yo aquí tenía de cuota 0, ¿no? Yo acá voy a pagar una cuota, vamos a tratar de dividir en todo, sí, y cuota. Acá voy a pagar 0, 0, 0, o sea, no voy a pagar nada, ni de amortización ni de intereses. Pero los intereses se van generando, sí, pero no los pago. Entonces, ¿qué intereses se me van generando? Bueno, el 20% de los 10.000. En un periodo, los intereses van a ser 2.000. Pero como no los pago, acá voy a poner intereses acumulados, porque se van a ir acumulando, ¿no? Y acá voy a poner intereses del periodo, ¿no? Entonces, en el primer periodo se me generaron 2.000 de intereses y se van acumulando. En el segundo periodo, ¿qué pasó? 10.000 más 2.000 que debo de intereses, tengo que calcular los intereses del periodo siguiente. Entonces, si yo tengo 10.000 más 2.000 de intereses que debo, sobre los 12.000, el 20% van a ser 2.400. O sea que ahora voy a acumular de intereses 2.000 más 2.400, 4.400 pesos. ¿Bien? Y en el periodo siguiente, ¿qué va a pasar? Bueno, si tengo generado intereses, piensen que estamos en sistemas de interés compuesto, que los intereses van a generar interés. O sea, es como si se capitalizaran. Entonces voy a tener 14.400 para calcular los intereses de ese tercer periodo por el 20%. O sea que acá voy a tener 2.880. ¿Y cuánto acumulé? Y acumulé en este momento 7.280 de intereses. O sea, si yo quisiera pagar en este momento, nadie me tomaría un pago menor a 17.280, si quisiera anticipar este pago. 17.280 por el 20%, se me van a generar 3.456 de intereses. Con lo cual se van a acumular un total de 10.736, si vengo haciendo bien los cálculos. Y esto va a ser los intereses, ¿no? Los intereses totales, porque yo nunca pagué nada de intereses. Y además debo pagar la amortización del préstamo, o sea, los 10.000. O sea que la cuota va a ser igual a 20.736. Yo voy a estar pagando la suma de estos dos conceptos, ¿no? Los 10.736 de intereses. ¿Cómo pueden llegar a esto? Mucho más fácil, o sea, con las herramientas que ya tenían, porque esta no deja de ser una operación simple. Yo no pagué en ningún momento, la estamos viendo como préstamos, pero no deja de ser una operación simple, porque yo lo recibí, el préstamo, en el momento 0 y lo cancelé en el momento 4, al final, 20.736. O sea que yo podría haber hecho monto igual a capital por 1 más I a la N. Sí, podía haber dicho 10.000
por 1 más 0,20 a la 4. Y si ustedes lo calculan, nos debería dar lo mismo si yo hice bien todos los cálculos, ¿no? Por las dudas que voy a hacer. 20.736. Perfecto. O sea, nos da esto. Ahora, conceptualmente, y esto es un tema conceptual, el saldo de deuda conceptualmente no varió. El saldo de deuda, que es este concepto nuevo que estamos viendo, era de 10.000 en el momento cero. Bien, saldo de deuda es el valor del préstamo. En el momento cero se debe los 10.000. En el momento 1 se siguen debiendo los 10.000 porque no se amortizó nada. En el momento 2 se siguen debiendo los 10.000. En el 3 también se siguen debiendo los 10.000. Y el total amortizado va a ser 0 porque no pagué nada de ese préstamo. Bien. Ahora, si yo quisiera cancelar el préstamo en el momento 2, nadie me va a tomar los 10.000 y me va a decir, bueno, listo, ya está, no debes nada porque el saldo de deuda es 10.000. Lo que sí va a pasar con el resto de los sistemas. Bueno, con este voy a tener que si yo quiero cancelar el préstamo en algún momento, no solo voy a tener que pagar el saldo de deuda, sino los intereses acumulados. En esto hay autores diversos que por ahí alguno dice, bueno, no, el saldo de deuda en realidad en el momento 2 es 14.400. Y otros dicen, no, bueno, técnicamente no es 14.400, técnicamente es 10.000, porque no se canceló nada. Bueno, técnicamente es 10.000, pero si uno va a cancelar el préstamo, va a tener que pagar los intereses acumulados. Entonces, ustedes pueden calcular estos intereses como intereses devengados o acumulados a cualquier periodo, pueden calcular cuánto va a ser lo que tengan que pagar en el periodo 1, 2 o 3 si lo quieren cancelar anticipadamente, como una operación simple. Y pueden discriminar los intereses acumulados con el valor del préstamo en cualquier periodo, porque el valor del préstamo va a ser el inicial y los intereses acumulados va a ser lo que se haya juntado hasta ese momento, que lo pueden calcular vía intereses o lo pueden calcular ¿cómo es? Lo pueden calcular vía intereses o vía de diferencia entre monto y capital, ¿no? Bueno, ese es el más sencillo, que es pago único sin abono periódico de interés. Por supuesto, ¿cómo calculamos? Otra cuestión que siempre vamos a calcular acá, o pueden llegar a tener que calcular, son los intereses totales. Que los intereses totales va a ser siempre, ¿no? Siempre que yo quiera calcular intereses totales, va a ser el total pagado, total a pagar, digamos, menos el valor del préstamo. ¿Bien? Siempre lo vamos a calcular de esa manera. Entonces, en el sistema PUSAPI, los intereses totales será este valor que habíamos calculado acá de 10.736, ¿no? Ahora tienen lo que es el PUCAPI, pago único con abono periódico de intereses. ¿Bien? Y pongamos el mismo ejemplo. Porque lo borré, esto lo podía haber dejado, 4 y 0,20. Entonces, pongamos que tenemos los mismos datos y que ahora
hagamos pago único con abono periódico de intereses. Entonces, siempre vamos a tener cuota de amortización, cuota de interés, cuota total, ¿no? Salvo en el anterior que justo no pagábamos nada. Pero en todos los otros sistemas vamos a tener como esta suma la cuota total. Bien. Y acá lo que me dice el sistema, mire, usted pague en cada periodo los intereses y deje para el final la amortización total de la deuda. Al final pague el valor del préstamo. Mientras tanto, pague solo interés. Bien. Como los intereses se calculan sobre saldo de deuda, acá vamos a poner también saldo de deuda y total amortizado. Para que veamos bien cómo funciona todo esto. Entonces, yo sobre los 10.000 calculo los intereses. ¿Cuánto va a ser los intereses? 2.000 en el primer periodo, el 20% sobre los 10.000. Bien. ¿Cuál va a ser la amortización? Nada, porque el sistema me dice usted no pague nada. Yo me tengo que atener a lo que me dice el sistema, ¿no? Si el sistema está con PUCAPI, ¿qué me dice el sistema? Bueno, usted pague cuota por cuota solo los intereses y al final pague toda la deuda. Entonces, ¿cuál va a ser la cuota acá? 2.000. ¿Cuál va a ser mi saldo de deuda? 10.000, porque no cancelé nada del saldo de deuda. Por lo tanto, el total amortizado va a ser 0. ¿Qué va a pasar para la cuota siguiente? Bueno, también va a pasar lo mismo. Va a decir, bueno, ¿cuántos son los intereses? Bueno, si los intereses se calculan sobre saldo de deuda, intereses, el 20% de los 10.000 va a ser 2.000. Y el total amortizado, 0. Por lo tanto, 2.000. ¿Cuánto debo? 10.000. Total amortizado, 0. Cuota siguiente, nuevamente lo mismo. Pago intereses, 2.000. Amortizo 0. Pago 2.000. 10.000 debo. Y amorticé 0. Y en el momento 4, ¿qué va a pasar? 2.000 de intereses nuevamente, porque los calculo sobre el saldo de deuda. Y acá sí amortizo el total, los 10.000. Por lo tanto, esta última cuota va a ser de 12.000 pesos. Y yo tengo que llegar siempre al final con un saldo de deuda de 0 y un total amortizado que sea igual al valor del préstamo. O sea, en el último periodo, el saldo de deuda siempre me tiene que dar 0 y el total amortizado me tiene que dar siempre el valor del préstamo, ¿no? Esto tiene que ser saldo de deuda igual a 0 y el total amortizado tiene que ser igual al valor del préstamo. Eso siempre. Entonces, vamos a ver. Me movió la cámara. Voluntariamente, ahí está. Bien. Me fue la conexión de la compu, espero que acá esté. Bien. Ahí
Bueno, esta sería la situación en pago único con abono periódico de interés. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿No? Sí, Gustavo, se te escucha bien. Ah, bien, porque se me fue la conexión de internet de la compu y estaba dudando si estaba acá o no. Bien, bueno, pago único con abono periódico de intereses. Entonces, ¿qué tenemos acá de cuestiones así para ver? Bueno, que la cuota, cualquier cuota va a ser igual a los intereses. O sea, vamos a usar un poco de pizarrón por acá. Cualquier cuota, cualquier número de cuota va a ser igual a los intereses, dado que siempre las cuotas son la parte de amortización más la parte de intereses, pero acá, como acá la parte de amortización va a ser cero, cualquier cuota va a ser igual a los intereses. ¿Cómo los puedo calcular? Como el valor del préstamo por la tasa de interés, o como el saldo de deuda siempre se calcula sobre saldo de deuda, pero en este caso el saldo de deuda va a ser siempre igual al valor del préstamo. ¿Bien? Cualquier cuota de interés también la voy a poder calcular de esta manera y cualquier cuota de amortización va a ser cero, salvo, a excepto de la última. La última cuota, cuota sub n, cuota última, ¿qué va a ser igual? A la cuota de amortización, que va a ser igual al valor del préstamo, más intereses de ese periodo. Que los intereses de ese periodo van a ser el saldo de deuda por I. O sea que va a ser, si el saldo de deuda es el valor del préstamo, esto puede ser igual a el valor del préstamo por 1 más I, por un periodo de interés. O sea, le sumo un periodo de interés. Y ese va a ser el valor de la última cuota. Y todas las cuotas anteriores van a ser solo el interés. ¿Bien? Esta es un poco la idea. Veamos qué pasa ahora en un sistema como el alemán. Antes de pasar al alemán, acá Marcelo pregunta, ¿puede variar la tasa de interés entre cuotas? No, Si varía no. la tasa de interés entre cuotas, o sea, vos podés tener un préstamo con tasa variable, Sí, con lo cual iría variando. Nosotros acá hacemos siempre el supuesto de una tasa de interés que rige a un préstamo. Si varía la tasa de interés entre cuota, por ejemplo, en este sistema, o sea, en este y en cualquiera, siempre los intereses se calculan sobre saldos de deuda. O sea que, bueno, va a cambiar el monto de interés, calculado siempre sobre el mismo concepto, sobre el saldo de deuda. O sea, sobre el saldo de deuda anterior, cancelaste, cambió la tasa, te va a cambiar los intereses del próximo periodo. Hay muchos préstamos de tasa variable. Nosotros estamos viendo acá con tasa fija, ¿no? Difícilmente tengan algún ejemplo donde, creo que no hay ejemplos de tasa variable en estos préstamos. No recuerdo si hay alguno de los propuestos que plantea alguna cuestión por el estilo. Pero conceptualmente, o sea, siempre el interés se calcula sobre el saldo de deuda. Respetando eso, no hay ningún problema. El sistema alemán o sistema de amortización real constante ¿qué me dice? O sea, ustedes los dos sistemas más importantes que van a tener, no me gusta como que me quedó mucho la línea de tiempo, debe ser de nuevo, pero
lo más importante que van a tener como sistemas y más usuales en el mercado es el sistema francés y el sistema alemán. El sistema alemán, que es sistema de amortización real constante, ¿qué me dice? Me dice, mire, usted pague en cada periodo, divida el valor del préstamo por la cantidad de cuotas y esa va a ser la amortización del préstamo. O sea, la amortización va a ser constante. ¿Qué es esto? Bueno, si yo le presté 10.000 y se lo presté en 4 cuotas, usted divida esos 10.000 en las 4 cuotas. ¿Y cuánto les va a dar? Bueno, o sea, divida el valor del préstamo con la cantidad de cuotas. Y eso va a ser la cuota de amortización, ¿no? En este caso, 10.000, que es el valor del préstamo, dividido 4 cuotas, o sea, 2.500. Entonces me va a decir, usted pague 2.500 en cada periodo. Bien, eso como amortización. Bueno, ¿pague solo eso? No, pague los intereses también. ¿Y cómo van a ser los intereses? Bueno, como dijimos, los intereses se calculan siempre sobre saldo de deuda. O sea que en el momento cero, el saldo de deuda es igual al valor del préstamo, o sea, 10.000. ¿Cómo calculo? Bueno, 20% sobre los 10.000. Entonces los intereses van a ser de 2.000 para el primer periodo. O sea que la cuota total va a ser de 4.500. Bueno, si pagué 2.500, ¿cuánto estoy debiendo? Y bueno, ahora debo 7.500. Si yo la quisiera cancelar hoy, la deuda, después de pagar esta cuota de 4.500, no la podría haber cancelado antes, en el momento antes, porque me cobrarían los intereses igual. Por eso el saldo de deuda es apenas cancelada la cuota. Cancelamos esta cuota 1. Si yo tuviera ahora los 7.500, podría cancelar el préstamo con los 7.500. Es mi saldo de deuda. ¿Cuánto pagué hasta acá de la deuda? 2.500. Que es este concepto. Lo que pagué de la deuda son estos 2.500. Lo otro fueron intereses. Ahora calculo los intereses de la cuota 2. ¿Y cómo los calculo? Por este saldo de deuda, 7.500, por la tasa de interés, 0,20. Bien, entonces, ¿cuánto van a ser los intereses? 1.500, ¿no? 7.500 por 0,20. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de cuota? 4.000. ¿Cuánto saldé de la deuda? 2.500 más 2.500, 5.000. ¿Cuánto debo de la deuda? Perdón, esto es cuánto debo de la deuda. ¿Cuánto debo de la deuda? 7.500 menos 2.500. ¿Cuánto cancelé de la deuda? 2.500 más 2.500. También 5.000. Y al periodo siguiente, bueno, al periodo siguiente, si yo debo 5.000 y los intereses se calculan sobre el saldo de deuda, o sea, interés es igual a saldo de deuda por tasa de interés de un periodo igual a saldo de deuda del periodo anterior por la tasa de interés. Entonces, en el momento 3, ¿cuánto es el saldo de deuda del periodo anterior? 5.000 por la tasa de interés del 20%. ¿Cuánto va a ser? 1.000 pesos. Por lo tanto, 3.500 va a ser la tercera cuota. ¿Y cuánto me va a quedar de deuda? Y bueno, 2.500. ¿Y cuánto amorticé? 7.500. Y para el periodo 4, el 20% sobre los 2.500 va a ser 500 pesos. O sea que voy a pagar 3.000 en total. Y acá, 0 de saldo de deuda y 10.000 de total amortizado.
O sea, ustedes lo que tienen que tener muy claro es que los intereses se calculan sobre saldo de deuda. ¿Bien? Salvo en el USAPI, que es como que va devengando los intereses, que se produce esa situación de que el saldo de deuda es el mismo, pero yo ahí lo tengo que calcular sobre saldo de deuda más intereses devengados. Sino conceptualmente siempre sobre saldos de deuda. ¿Bien? Entonces, ¿qué características tiene esto? Bueno, que la cuota de amortización es constante. La cuota de interés, fíjense que va haciendo, esto se parece mucho a algo que vimos como una renta variable en progresión aritmética, cuya razón en este caso nos dio menos 500, ¿no? De aquí a aquí tengo menos 500, de aquí a aquí menos 500 y de aquí a aquí menos 500. Además, fíjense que los intereses de la última cuota son iguales a esa razón de decrecimiento, ¿no? O sea, estos 500 que va decreciendo es igual a los intereses de la última cuota. Estos son datos importantes para cuando uno tiene que ir resolviendo distintas cuestiones, tener en claro que, por ejemplo, los intereses de la última cuota es cómo va decreciendo. Y por otro lado, por supuesto, si aquí tengo una parte de la cuota constante y una parte de la cuota variable, la cuota total va a ser variable. También va a ser en progresión aritmética con esta razón de menos 500. ¿Bien? Por lo tanto, si yo calculara el valor actual mediante renta, me daría, mediante renta variable en progresión aritmética con esta cuota total, me daría el valor del préstamo igual. Después pruébenlo, pero no deja de ser una renta variable en progresión aritmética, la cuota total. Bien. A partir de aquí se desprenden distintas fórmulas que ustedes tienen que tener, que ya les ha dado Adrián, para calcular la cuota, para calcular los intereses de una cuota específica. Calcular la cuota es sencillo, porque acá la cuota es constante. La cuota de amortización es sencillo porque es constante. La cuota de intereses va variando. Entonces tienen fórmulas para las cuotas de intereses, tienen fórmulas para la cuota total, que siempre es la de amortización más las de intereses. Tienen fórmulas para el saldo de deuda y tienen fórmulas para el total amortizado. Que en este caso siempre es más importante la del saldo de deuda, que es la que más van a usar, y el total amortizado siempre también surge como diferencia de el valor del préstamo menos el saldo de deuda. También son relaciones que tienen que tener siempre claras porque los va a ayudar en cualquier situación. O sea, saber que el valor del préstamo es igual al saldo de deuda más el total amortizado en cualquier periodo que lo mida. ¿Bien? Si ustedes tienen dos datos de saldo de deuda y total amortizado, tienen el valor del préstamo. O si tienen uno de esos datos y al otro pueden llegar fácilmente, tienen el valor del préstamo. Es muy importante que ustedes sepan cómo funciona cada uno de los sistemas, porque eso les va a simplificar cuando tengan que buscar determinadas cosas. El otro sistema, bueno, y después también tienen fórmula para los intereses totales, ¿no? Por supuesto. El otro sistema que tienen es el sistema francés o
sistema de amortización progresiva. Bueno. Entonces, tiene sistema francés o sistema de amortización real progresiva. Bien. Vamos a ver qué pasa en este sistema. También con este ejemplo. En el sistema francés, ustedes lo que tienen que, fíjense, el sistema alemán me decía, la amortización es constante. Entonces usted divida el préstamo, el valor del préstamo en la cantidad de cuotas, y eso va a ser lo que tiene que amortizar en cada periodo. Bien. El sistema francés lo que me dice es, todas las cuotas tienen que ser iguales. Entonces, si todas las cuotas tienen que ser iguales, yo tengo que buscar un valor de cuota que sea constante, respetando la tasa de interés y respetando el tiempo. Pero esa cuota va a tener que tener incluida la parte de amortización y la parte de interés. O sea, toda va a tener que ser igual. Y aquí es lo que están más familiarizados en buscar la cuota total, porque yo la forma que tengo de buscar la cuota total es el valor del préstamo por una NI a la menos 1. O sea, todo lo que se ha visto en renta. Bien, entonces, recuerde que valor actual era igual a cuota por una NI. Entonces yo acá lo que busco es la cuota, entonces tengo el ANI por el ANI a la menos 1 por el valor del préstamo. Entonces yo aquí tendría que buscar la cuota como 10.000 por, recuerden que acá teníamos, ¿no?, la fórmula para el ANI era 1 menos B a la N sobre I. Pero si lo tenemos invertido es I dividido 1 menos B a la N. Entonces tasa de interés 0,20 sobre 1 menos 1 sobre 1,2 a la 4. Y de esta manera nosotros tendríamos que buscar el valor de la cuota. Veamos cuánto da. A ver, ¿qué hacemos? 1 dividido 1,2 elevado a la 4. Y hacemos 1 menos ese resultado. Y luego hacemos 0,20 dividido ese resultado por 10.000. Si no lo calculo mal, la cuota me da 3.862,89. O sea, 3.862,89.
y este va a ser el valor de la cuota total. Bien, que se tiene que mantener constante a lo largo de los 4 periodos. O sea, yo tengo 3.862,89, 3.862,89, 3.862,89 y 3.862,89. Esto es lo que van a pagar. Ahora bien, dijimos que los intereses se calculan sobre saldo de deuda. Si el préstamo es de 10.000, o sea que en el momento cero yo debo 10.000, los intereses sobre el saldo de deuda van a ser 2.000, ¿verdad? Si debo 10.000 y la tasa de interés es del 20%, los intereses van a ser de 2.000. Y si yo pagué 3.862,89 y resulta que de intereses tenía 2.000, la diferencia la destiné a reducir la deuda, 1.862,89. ¿Bien? Entonces, si yo tenía un saldo de deuda de 10.000 menos 1.862,89, ahora debo, si quisiera pagar ahora, 8.137,11. Por lo tanto, ¿cuánto amorticé? Bueno, amorticé la diferencia. Amorticé 1.862,89, que es lo que pagué precisamente de amortización. Ahora bien, yo tengo que calcular los intereses de la segunda cuota. ¿Bien? Porque yo ya la cuota ya sé cuánto va a ser. La cuota va a ser siempre la misma. Pero ¿cuánto es de intereses? Bueno, si yo debía 8.137, ¿no? Los intereses de la cuota 2, ¿cuál va a ser? El saldo de deuda de la cuota 1 por la tasa de interés. Entonces, ¿cuánto va a ser? 8.137,11 por 0,20. 8.137,11 por 0,20. Esto me da 1.000 intereses, 1.627,42. Ahora, si yo pagué 3.862,89 en total, quiere decir que amorticé 2.235,47. Bien, entonces, si amorticé eso, ¿cuánto debo ahora? 8.137 menos 2.235. Entonces debo 8.137,11 menos 2.235,47. O sea que acá debo, en este momento, si quisiera cancelar luego de pagar esta cuota y tuviera el dinero, 5.901,64. ¿Y cuánto amorticé? Bueno, la diferencia o la suma de estas dos. Lo puedo sacar por diferencia o por sumar todos los RP o las cuotas de amortización que pagué hasta ese momento. 10.000 menos 5.901,64 me da 4.098,36. Nuevamente, para la cuota siguiente, calcular los intereses, los voy a tener que calcular sobre este saldo de deuda. Entonces, 5.901,64 por el 20% me da 1.180,32. 33. Redondear. Bien.
1180,33. Si yo pagué 3.862,89 menos 1180,33, 2.682,56 fueron para reducir la deuda. Que menos los 5.901,64 me da 3.209,08. Perdón. Sí, está bien. Y total amortizado, más 10.000, por diferencia me da 6.780,92. Finalmente, para la última cuota, ¿qué va a pasar? Tengo 3.209,08 que debo por el 20%, los intereses son 641,82. Entonces, por diferencia, ahí me tiene que dar que la parte de amortización, hice alguna cuenta mal, porque aquí me tiene que dar que amortizo el saldo de deuda. Y no me da porque me da 3.221, con lo cual se ve que alguna cuenta mal hice. Que no sé cuál es ahora. Bien. Yo lo hice en Excel, Gustavo, al final es 3.219,08. Ah, aquí. Sí, creo que todo lo demás lo tenés bien. Ah, bien, bien, bárbaro. Entonces teníamos 5.901,64 por punto 20, 1.180. Menos 3.862,89, 2.682. 2.682. Y yo debía 5.682, que tenía que reducir el saldo de deuda de 3.219, claro, acá. Entonces, si hacemos 3.219,08 por 3.219,08 por el 20%, me da acá 643,82. Y si le resto a eso los 3.862,89, me da 3.219,07, que siempre tenemos alguna diferencia de algún decimal mínimo, pero tiene que ser mínimo. No me puede dar. Ven que 3.219,07, 3.219,08, bueno, acá el saldo de deuda va a ser 0 y el total amortizado va a ser 10.000. ¿Bien? Bueno, este es el sistema francés. Entonces, el sistema francés en definitiva, ¿qué dice? Que las cuotas van a ser constantes. Para que las cuotas sean constantes, dado que el interés se calcula sobre saldo de deuda, el interés va a ir decreciendo. Y si el interés va decreciendo, la amortización va creciendo. ¿Bien? Entonces, ustedes fíjense una cuestión adicional que tenemos acá, que es si miran de aquí a aquí, acá va creciendo, ¿no? Fíjense que va creciendo la amortización. ¿Y cómo va creciendo? ¿Con algún tipo de parámetro? Bueno, va creciendo con relación a la
cuota anterior. Si ustedes hacen 2.235 con 47 dividido 1.862,89, van a ver que esto crece por 1,2. Si ustedes dividen el valor de la cuota de amortización 3 por la 2, van a ver que crece por 1,2. Y nuevamente, aquí también crece por 1,2. O sea que la amortización sigue un patrón de renta variable en progresión geométrica, ¿no? De Q igual 1,2. Yo para que vayan de a poco viendo que hay algún tipo de relación para algunas cuestiones entre, o sea, hay mucho de relación entre préstamos y rentas. Aquí tienen una renta constante, ¿no? La cuota, y aquí en la parte de amortización tienen una renta variable en progresión geométrica, cuya razón es 1 más I. ¿Bien? Ahora, ¿cuál sistema es más costoso? ¿El francés o el alemán? Hay algo que tienen que tener muy claro, que no se analizan los sistemas por cuánto pago el total o cuántos sean los intereses totales pagados, sino se analizan por la tasa. Si la tasa se calcula sobre saldos, que es la forma correcta de calcular la tasa, como en el sistema francés, en el sistema alemán, en el PUSAPI y en el PUCAPI, no importa cuánto pagué en total, sino importa cuánto es la tasa. Porque si en un sistema pago más o menos, depende, si es a la misma tasa, depende si estoy pagando más adelante o antes. Fíjense, si comparamos el francés con el alemán, ¿no? En el sistema francés estarán las cuotas totales, ¿no? 3.869. Veamos la cuota que habíamos pagado para este préstamo en sistema alemán. ¿Bien? Y creo que nos había dado, a ver, 4.500 nos había dado acá el primero. Sí. 4.000, 3.500 y 3.000. ¿Bien? Fíjense, el total pagado por el sistema francés es 3.862,89 por 4. O sea, acá pagué un total, si sumo, 15.451 con 56. Y por sistema alemán pagué 4.500 más 4.000 más 3.500 más 3.000. O sea que pagué un total de 15.000. Entonces, alguno podría pensar, bueno, me conviene el sistema alemán porque pago menos. Pagué 15.000 en vez de 15.451. O sea, los intereses totales por sistema francés son mayores que los intereses totales por sistema alemán. Eso es verdad. Los intereses totales son mayores. Pero la tasa de interés es la misma, calculada sobre saldos de deuda. Entonces, si la tasa de interés es la misma, yo voy a decir que es indistinto, desde el punto de vista financiero, tomar un sistema, este préstamo por sistema francés o por sistema alemán. La diferencia que pago de intereses está
en cómo voy pagando antes o después. Ustedes recuerden que un peso en el momento 4 vale menos que un peso en el momento 1. ¿Bien? O en el momento 0. Entonces, acá tiene que ver con que estoy pagando más en forma anticipada, con que voy a pagar menos intereses totales. Pero la tasa de interés es la misma. ¿Está bien? Y eso es lo que hace o define el préstamo más conveniente. Siempre el préstamo más conveniente es el de menor tasa de interés. Siempre que estemos viendo sistemas racionales. ¿Sí? Veamos qué pasa por último con el sistema americano, que es considerado dentro de los racionales por algunos autores, por otros no. Pero veamos qué pasa. Americano o Sinking Fund, lo llaman así. Hora de renovar los fibrones, por lo que veo. Pero tenía uno acá que no sé dónde fue para. Lo apoyé, se me pasó acá, algo. Andaba bien. Sí, saqué todo. Bien. Bueno, en este sistema me va a decir, usted pague los intereses periodo a periodo y no amortice nada. O sea, no amortice. Vaya juntando plata por otro lado para cancelar todo el préstamo. Por eso tienen dos tasas de interés. Tienen una tasa de interés para el préstamo y una tasa de interés que le vamos a llamar I', y vamos a poner acá un valor, por ejemplo 10%, generalmente menor esa I', en la cual yo tengo que ir juntando plata para pagar los 10.000 en el último momento. O sea, voy a pagar intereses igual que en el sistema PUCAPI, con abono periódico de intereses. Bueno, de la misma manera, voy a pagar intereses. Entonces, voy a decir, acá tengo un fibrón mejor. Ahora. Bien. Voy a decir, es el 20%. Si el saldo de deuda es 10.000, los intereses del primer periodo son 2.000. Ahora, como yo no amortizo nada, sigo debiendo 10.000. Y los intereses del próximo periodo son 2.000. No amortizo nada, o sea, saldo de deuda sigue siendo 10.000. Los intereses siguen siendo 2.000. Bien. Esta es la idea primera. Ahora, ¿en cada periodo yo pago solo los 2.000, aunque no amortizo nada? No. Entonces acá le vamos a cambiar el concepto, le vamos a poner T sub P, porque en realidad lo que estoy haciendo aquí es buscar cuánto tengo que ir depositando al 10%, el 10%,
para juntar 10.000 pesos acá, en este momento. Acá, en el momento último, no. En el momento último, el saldo de deuda tiene que ser 0. Bien. ¿Cuánto tengo que ir juntando? ¿Y cómo puedo calcular yo una cuota que me esté dando el 10% de interés para juntar 10.000 pesos en el último momento? Bueno, voy a tener que decir que el valor del préstamo, o sea, los 10.000, va a ser igual a una cuota que yo vaya juntando, como es una imposición, por un SNI. O sea, yo voy a tener que juntar 10.000 pesos con una cuota que desconozco, que va acumulando por estos 4 periodos intereses al 10%. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, tengo que pasar esto dividiendo. Vamos a usar un poquito más acá. Entonces, la cuota, o sea, el T sub P, que va a ser esta cuota, va a ser igual al valor del préstamo por un SNI a la menos 1. O sea, 10.000 por un S4 al 10% a la menos 1 o dividiendo. Recordemos que esto era un SNI, era 1 más I a la N menos 1 dividido la tasa de interés. Acá lo pongo invertido por que está a la menos 1. Entonces, si yo hago este cálculo, esto me va a dar 1.1 a la 4, 1,46 menos 1, y tengo que hacer 0,10 dividido ese resultado. Esto me da 0,2154 por 10.000. Esto me da que yo voy a tener que ir juntando 2.154,71 en cada periodo. Entonces, yo voy a tener que ir juntando como en otra cuenta, digamos, pero yo no tengo opción de no juntarlo con este sistema. Hay algunos autores que plantean como que sinceramente yo este sistema no lo he visto nunca aplicado acá. Algunos autores plantean que esto es un sistema donde uno va pagando los intereses en una entidad, digamos, al que me otorgó el préstamo, y va acumulando estos valores como garantía en otra entidad. Entonces, a mí me prestan al 20%, pero no, me van cobrando solo los intereses, pero quieren que yo vaya acumulando para que no se me junte todo al final y no los pueda pagar, alguna situación por el estilo. La verdad yo no creo que donde se aplique esto, la aplicación sea que uno deposita en otro lado. Puede ser que uno deposite en otra cuenta en el mismo lugar, porque digamos, lo que esto lo hace es más rentable para el que presta. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. La mejor garantía es que me lo deposite a mí, no que lo deposite en otro lado. Por lo tanto, seguramente está hecho en otra cuenta en la misma institución. Y es una forma de dibujar el préstamo. Porque, fíjense, si ustedes están buscando préstamos y en el banco de enfrente le ofrecen un sistema
francés al 20%. Y yo quiero competir con el banco de enfrente, tengo esta otra institución bancaria, y digo, mira, yo tengo un mejor sistema para prestar. Vos vas a pagar acá el 20% de interés, o sea, yo te voy a prestar al 20%, pero además, dentro de la cuota, yo a una parte de tu cuota le voy a reconocer intereses del 10%. O sea, vos acá vas a pagar, enfrente vas a pagar el 20%, y acá vas a pagar el 20%, pero yo por otro lado te voy a reconocer el 10% sobre una parte de esa cuota. Parece como que te estuvieran descontando algo y en realidad no lo es. Entonces, fíjense, acá las cuotas que yo voy a tener que acumular son de 3.154,71. 3.154,71. Bien. Perdón, 4.000, ¿no? 4.154,71. Y ustedes fíjense, ¿cuánto daba la cuota por sistema francés? O sea, me cobraban el 20% de interés. Y la cuota me daba menor, me daba 3.862. Y acá la cuota, al 20% y reconociéndome el 10% sobre lo que yo voy acumulando en la otra cuenta, resulta que tengo que ir acumulando 2.154. Entonces, termino poniendo 2.000 por un lado y 2.154 por el otro. No amortizo nada de deuda, o sea, el saldo de deuda va a seguir siendo siempre el inicial. Y aquí al final pago el total, ¿por qué? Pago los 2.000 más en realidad los 10.000 que fui juntando con estos 2.154 más estos 2.154 últimos. Por supuesto que si yo quisiera cancelar la deuda en el momento 2, por ejemplo, pagué la cuota 2 y quiero cancelar la deuda, mi saldo de deuda es 10.000, pero yo en la cuenta tengo acumulado 2.154 más estos 2.154 que pagué en el periodo anterior que capitalizaron intereses al 10%. O sea, tengo 2.154 más el 10% para llevarlo acá, más estos 2.154 en una cuenta. Con lo cual, a los 10.000, en la forma real de pagar, yo voy a descontar esa plata que tengo acumulada. O sea que para cancelar el préstamo voy a tener que pagar menos de 10.000. Pero acá pasa algo como en el que habíamos visto primero, PUSAPI. Digamos, técnicamente yo no pagué nada del saldo de deuda, porque yo esta plata la tengo acumulada en un fondo. ¿Está bien? Y si yo quiero saber cuánto tengo acumulado en ese fondo en algún periodo, voy a tener que hacer un valor final de esa cuota. ¿Está bien? O sea, si yo quiero saber cuánto tengo acumulado al fin del periodo 2, voy a tener que hacer esa cuota T sub P por un S2 al 10%. ¿Está bien? Y entonces voy a saber cuánto tengo acumulado para descontar de la deuda. Esta es una idea de este sistema. Y si en este sistema quiero saber realmente cuánto me está costando, dado que tengo así dos tasas, bueno, tengo que tomar la cuota que es constante. Como la cuota es constante, yo tengo una herramienta que es la de rentas, ¿bien? Para saber cuál es la tasa de interés que está ahí. Entonces, ¿qué herramienta tengo? Bueno, la que usábamos en rentas, que el valor actual es igual a la cuota por una NI. Entonces yo voy a decir, el valor actual es el valor del préstamo, 10.000.
es igual a la cuota 4.154,71 por un A4 a la tasa de interés. Y lo que voy a tener que despejar de aquí es la tasa de interés. Para lo cual tienen Bailey o tienen en el Excel la fórmula TIR que directamente lo solucionan, ¿no? Ponen los 4 pagos, ponen menos 10.000, ponen los 4 pagos y aplican la TIR y les va a dar la tasa. ¿Bien? Pero esta tasa necesariamente les va a tener que dar mayor al 20%, porque si no la cuota no me daría más alta. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Bien. Entonces, tenemos 5 sistemas. Lo que tienen que comprender primero es cómo funciona cada uno de esos sistemas. Tener claro cómo funciona cada uno de esos sistemas para poder resolver ejercicios medianamente fáciles. Entonces, veamos, por ejemplo, algunos de los ejercicios. Los ejercicios los van a tener todos en video, cada uno explicado, con lo cual no tienen ahí mucho problema en ese sentido. Así que veamos un poquito así como pautas de razonamiento. Entonces ustedes tienen, bueno, el 14.1 y 14.2 son muy sencillos. Tienen que calcular para un PUSAPI o un PUCAPI la cuota final, saldo de deuda y total de intereses pagados, ¿no? Si ustedes en el, digamos, en el 14.1, que es en el PUSAPI, si ustedes tienen que determinar la cuota final, lo hacen como un monto, ¿no? Como el valor del préstamo, que en este caso es 50.000, por 1 más I a la N. Y ahí van a tener la cuota final. Y el total de intereses, como este valor, menos los 50.000 del valor del préstamo. Ahí no tienen problema. El saldo de deuda luego de transcurridos 5 semestres, bueno, ahí ustedes tienen que ver cuánto deberían, ¿no? 50.000 por 1 más I, que es 0,07, a la, estos son semestres, y el interés es semestral. Entonces tienen que ponerlo ahí a las 5. Y eso va a ser el saldo de deuda. Y miren, técnicamente no. El saldo de deuda en el momento 5, técnicamente el saldo de deuda va a ser 50.000, pero el saldo de deuda con los intereses devengados les va a dar este valor. Ustedes deberían expresar ambas cosas, digamos, si tienen que responder en algún momento. Que técnicamente el saldo de deuda va a ser 50.000, porque nunca se canceló nada de esa deuda, pero en realidad el saldo de deuda digamos, si uno tuviera en ese momento que pagar la deuda, va a tener que ser calculado de este momento. Nadie me va a aceptar tiempo después que le pague lo que me prestó sin ningún tipo de interés. Bien. En el ejercicio 2, ustedes tienen un PUCAPI y también tienen esta cuestión. Cuota periódica y cuota final. Y entonces ustedes tienen, al ser PUCAPI, en el 14.2,
¿qué tienen? Que la cuota periódica siempre es igual al saldo de deuda, pero como el saldo de deuda siempre es el valor del préstamo, le dice con los datos del ejercicio anterior. Entonces siempre va a ser el valor del préstamo por I. O sea, en este caso va a ser los 50.000 por la tasa de interés, que es el 0,07. Y la cuota final, bueno, la cuota final, ¿qué va a ser? Esto que van a ser los intereses más los 50.000. O sea, 50.000, que es el valor del préstamo, más una cuota periódica, o sea, el valor del préstamo por la tasa de interés. O sea que va a ser los 50.000 por 1 más I. ¿Bien? Y el total de intereses pagados, bueno, el total de intereses pagados en un sistema como este, ustedes lo pueden calcular. Como los intereses, recuerdan, son siempre igual de la primera cuota hasta la última, los intereses totales uno los puede calcular como los intereses de un periodo por n. Y los intereses de un periodo, ¿cuáles son? Bueno, el valor del préstamo por I. Entonces, eso va a ser por n. O sea, en este caso va a ser los 50.000 por 0,07 por la cantidad, esto era 4 años, pero eran semestres. Recuerden en eso que también el n, en este caso, son 8, porque son semestres, ¿no? Valor del préstamo 50.000 y la tasa de interés del 0,07. Y de esta manera pueden calcular los intereses totales. ¿Bien? Luego ya tienen sistema alemán. Empiezan ejercicios de sistema alemán. Entonces, tienen un préstamo de 50.000, también valuados a la tasa del 6% anual por sistema alemán. Entonces ustedes tienen como dato el valor del préstamo de 50.000, tienen como dato la tasa del 6% anual y las cuotas son anuales. O sea, esto también es muy importante. Ustedes tienen que verificar también, en general se los dan bien, pero podría ser que no. Las cuotas son anuales, la tasa de interés tiene que ser anual. ¿Bien? Y si les dieran una tasa nominal, tendrían que pasarla a la efectiva. No lo suelen poner en estos ejercicios de préstamos, pero podría ser tranquilamente, porque cuando uno va al banco, muchas veces le expresan la tasa nominal, pero la que va a afectar al préstamo cuota a cuota es la efectiva. Y si es mensual, tengo que buscar la equivalente mensual, y si es anual, la anual, pero siempre tiene que ser la equivalente, la efectiva equivalente para el periodo de la cuota. Y bueno, acá les da un dato que les dice que la cuota 2 es igual a 12.400. ¿Bien? Y ustedes tienen que determinar el N. Lo que no saben es el N. ¿Bien? ¿Cuántas cuotas habrá? Bueno, entonces ahí ustedes van a tener que partir de alguna fórmula que tengan de cuota para sistema alemán. ¿Bien? Que siempre las cuotas están entre cuota de amortización y cuota de interés. Está compuesta por ambas cuestiones. Entonces ustedes ahí van a tener que ver que la cuota de amortización siempre es el valor del préstamo sobre N, más la cuota de interés. ¿Bien?
O sea que ustedes van a tener, por ejemplo, que la cuota 2 va a ser igual a el valor del préstamo sobre el N más la cuota de interés. La cuota de interés, ¿qué es siempre? El saldo de deuda del periodo anterior por la tasa de interés. Bien. Entonces acá ustedes van, bueno, esto será cuota 2, valor del préstamo que está, el cuota 2 está el valor del préstamo está, saldo de deuda del momento 1, ¿bien? Por la tasa de interés que la tienen. Entonces, bueno, acá tendrán que hacer algo para ver ese saldo de deuda en el momento 1, ¿bien? Y de ahí buscar los datos. Lo tienen resuelto, ya les digo, tienen video de cada uno. Yo les hago acá una especie de esquema de razonamiento para ir pensando. Pero bueno, váyanlo pensando y resuélvanlos, vean los videos de cada ejercicio. Tienen una cantidad de ejercicios, tienen aproximadamente 19, creo que veo acá ejercicios. Creo que ya están todos los videos subidos, ¿no? No sé si están todos o si está faltando alguno en este momento. Si está faltando alguno en estos días, van a llegar todos. No sé hasta aquí si tienen alguna duda con respecto a cómo funcionan los sistemas o porque todavía es un poco pronto, porque no han visto, no han alcanzado a ver los videos. O si tienen alguna duda de ejercicios anteriores, ya sea como seguros, ya sea como rentas o cualquier tema que no les haya cerrado, de lo que ya hayan tenido material y hayan visto, y podemos verlo ahí, no hay problema. Yo para no avanzar sobre cosas que primero ya las tienen en video, y segundo creo que todavía prácticamente no las vieron, entonces si todavía no se sentaron mucho a hacerlo, es como que no vamos a poder avanzar demasiado, digamos. Ya es todo material que disponen, digamos. Bien, ¿alguna duda con respecto a temas anteriores? ¿O alguna duda con respecto a lo que hayan visto así en dudas generales de préstamos, algo que no les termina de cerrar, de lo que hablamos hoy, de lo que comentó o lo que fue la clase de Adrián del otro día? Consigna de parcial, sí, se puede preguntar, consigna de parcial, ¿cómo no? Y algún ejercicio de prima periódica o de tarifa. Bien. A ver. De prima periódica, lo que ustedes hacen con la prima periódica es convertir la prima pura única en pagos, ¿no? Entonces, ustedes tienen cualquier prima pura única, cualquiera, de cualquier tipo de seguro, yo la puedo transformar en pagos. En vez de pagarla toda junta, digamos, pagar todo el seguro en un mismo momento, puedo pagarlo, ese seguro, en cuotas. Y eso sería esa prima pura periódica. Y si yo lo pago en cuotas, ¿no? Tiene el tratamiento de una renta, pero una renta que tiene esta cuestión de que yo voy a pagar siempre y cuando esté vivo. ¿Sí?
Por eso tiene esta cuestión de probabilidad en ese momento, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Bueno, vamos a tener que es un caso de como si fuera un seguro en caso de vida. ¿Bien? Temporaria, por el tiempo que yo vaya a pagar. Entonces lo tengo que plantear o tengo que plantearme de esa manera el caso de la prima pura periódica. Creo que lo tenemos en el ejercicio de... es más, creo que yo grabé ese video que fue el ejercicio de que va pagando para tener una jubilación. O sea, va pagando, va haciendo una prima pura periódica de eso, ¿no? Porque para tener una jubilación a los 40 años podría pagar todo hoy, digamos, y decir, bueno, dentro de 40 años percibo el derecho jubilatorio. Yo voy pagando para percibirlo después. Entonces, todo eso que yo voy pagando es una prima pura periódica. La prima pura, la de tarifa, es otro concepto. Y lo de tarifa está relacionado con la ganancia que tiene. O sea, cuando nosotros sacamos prima pura única, sacamos como si sería el costo, digamos. Vemos el capital por la probabilidad a la tasa del 4%. Entonces, eso sería como el costo a esa tasa. Y si yo lo quiero pagar como prima pura periódica, sería, digamos, cómo lo voy pagando con esa probabilidad de vida, ¿no? Mientras viva, que voy pagando. Y eso sería la prima pura periódica que correspondería. Ahora, una empresa de seguros me va a cobrar algo más que la tasa de interés de mercado, digamos, si no, para eso invierte, no sé, en bonos que den el 4% anual y no en un seguro que tiene su riesgo. Entonces, la prima de tarifa está relacionada con ese concepto de lo que va a cobrar de más la empresa de seguros, con lo cual ahí tengo que tener algún dato. Bien. Por un accidente civil, un familiar suyo fue beneficiado con una indemnización recibida en la fecha por depósito judicial por un valor de 100.000 que quiere mantener en el banco hasta agotarla. Usando año comercial se le pide calcular la cuota vencida que podrá cobrarse bimestralmente al 21% nominal anual con capitalización bimestral por 2 años, considerando que la primera cuota se cobrará a los 6 meses de acreditado el depósito. Bien, lindo ejercicio. Un familiar suyo fue, bueno, tiene una indemnización recibida en la fecha de 100.000. Acá tenemos una resta. Esto es así. Yo tengo en este momento 0. ¿Cuál era lo que estaba usando? Vamos a ver acá. Tengo 100.000. ¿Qué es lo que cobro? ¿No? Eso es lo que se cobra. ¿Cómo van a ser los pagos? Este va a ser el valor actual, ¿no? Ahora, ¿cómo van a ser los pagos? Yo quiero cobrar 2 años. Cobrarse bimestralmente. Yo lo que tengo que saber es la cuota.
¿bien? Con capitalización bimestral por 2 años. Y la primera cuota se cobrará a los 6 meses de acreditado el depósito. Entonces, yo a los 6 meses quiero cobrar la primera cuota. Pero quiero cobrar 2 años. O sea, 30. Pero a su vez, como la estoy cobrando por adelantado, porque está empezando acá, en el momento 6, por 2 años. O sea, yo la puedo considerar en el momento 5 como vencida o en el momento 6 como adelantada, como lo planteé acá. Me va a dar lo mismo. Lo otro importante que tengo que ver acá es cuál es la tasa de interés. ¿Bien? Calcular la cuota vencida que podrá cobrarse. La primera cuota se cobrará a los 6 meses de acreditado del depósito. Me dice calcular la cuota vencida. O sea, yo puedo calcular. Si calculo la cuota vencida, la voy a tener aquí. De todas maneras, yo esto lo voy a tener que actualizar hasta este momento, o voy a tener que capitalizar los 100.000 para acá. Es indistinto. Pero digamos que yo voy a tener 24 cuotas. Ahora bien, lo otro importante acá, muy importante, es poder ver qué tasa es. Y acá dice, perdón, acá estoy haciendo algo mal, porque lo que me está diciendo es que la cuota vencida que podrá cobrarse bimestralmente al 21% por 2 años, bimestralmente. Entonces no tengo tantas cuotas, porque si son bimestrales, en esos 24 voy a cobrar, vamos a poner acá, bimestres. Van a ser 12. O sea que voy a tener acá el 18, el 17, bimestres. ¿Está bien? Son bimestres. Entonces yo voy a empezar a cobrar el primero a los 6 meses, que es lo mismo que 3 bimestres. ¿Bien? El primero lo voy a cobrar a los 6 meses. Si yo acá lo mido en meses, estos van a ser 6 meses, estos van a ser 34 y estos van a ser 36. Pero es indistinto, porque yo lo mejor es en bimestres, ¿bien? Porque la cuota va a ser bimestral. Entonces yo tengo que tener claro que esos 6 meses me conviene llevarlo a trimestres. Entonces, en este momento yo voy a cobrar la primera cuota. La segunda cuota la voy a cobrar acá, que van a ser 8 meses. Y voy a cobrar 2 años. O sea que voy a cobrar 12 cuotas. Creo que acá puse mal esto. Vamos de vuelta. Si yo tengo que la primer cuota es en el bimestre 3, 6 meses, 2 años, van a ser 30 meses, por lo tanto el bimestre es el 15. Y acá es el 28 y 14. Bien. Uno podría hacer la cuenta y va a ver que las 12 cuotas la última cuota va a ser en el bimestre 14. ¿No? Yo digo, bimestre 3, la primera cuota, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12. Perfecto. Esta sería la cuestión. Yo tengo esto entonces. Esta forma de cobrar las cuotas, este valor actual, y lo que tengo es que bimestralmente al 21% anual con capitalización bimestral por 2 años. Entonces, tengo una J, la tasa sub 6 que capitaliza bimestralmente del 21%. Esto es el dato, ¿no? Yo tengo una J que capitaliza bimestralmente del
21%. Entonces, ¿cómo voy a tener que llegar a esto? Yo primero voy a tener que calcular cuál es la I sub 6 de todo esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? 1 más 0,21 dividido 6 a la 6 igual a 1 más I sub 6 a la 6. ¿Está bien? Bimestral, 21% nominal anual con capitalización bimestral. Estos índices los puedo simplificar. Recuerden que al restar el 1 acá, este cálculo me va a dar la I sub 6. O sea, voy a tener 0.21 dividido 6. Me va a quedar que I sub 6 es igual al 0,035. Y esta es la tasa que yo necesito. ¿Bien? Ahora, armemos cómo sería esto. El valor actual sería igual a la cuota por una ANI. Si yo estoy armando bimestres y lo estoy haciendo como cuota vencida, todas estas actualizaciones de cuota me van a venir al bimestre 2. ¿Bien? A este momento. Y para llegar al momento 0, que lo voy a tomar como época de evaluación, voy a tener que actualizar 2 bimestres. Un B a la P, vamos a poner ahí, la tasa I. O sea, con números esto sería 100.000 por una 12, perdón, 100.000 es el valor del préstamo, sería igual a la cuota por una 12 al 3,5% por un B cuadrado al 3,5%. ¿Bien? Despejo la cuota y ahí ya tengo el valor de la cuota. Lo que no entiendo yo, ¿por qué en la fórmula lo deriva por 2 bimestres y no por 3? Lo actualiza, debe ser. Entiendo que esa debe ser la consulta. Por esta cuestión. Porque si yo estoy tomando esta renta como vencida, el valor actual de todos estos pagos va a caer en el bimestre 2 y no en el 3. Si yo sé que el pago empieza acá, porque acá me dice, no es que empieza a los 6 como vencida, entonces el primer pago lo cobra a los 8. El enunciado dice que considerando que la primera cuota se cobrará a los 6 meses de acreditado el depósito, o sea, en este momento se está cobrando una cuota. Por lo tanto, si yo lo estoy calculando como renta vencida, el momento de evaluación de esta renta hasta acá es en el bimestre 2, porque estoy aplicando tasa bimestral y estoy considerando bimestres. Entonces voy a tener que actualizar los 2 bimestres. ¿Sí? Cuidado acá, ¿por qué? Podría ser que me diga, no sé, cuotas bimestrales y la primera cuota se cobra a los 7 meses, por ejemplo. Ahí me la complica más. ¿Por qué? Porque si yo la tomo como vencida, me va a venir al mes 5 y no voy a poder actualizar con tasa bimestral. O si actualiza con tasa bimestral, voy a tener que elevar a la 2,5, 2 bimestres y medio. Esto se puede resolver también como renta adelantada. Entonces yo podría decir que esto es igual a los 100.000 y el resultado va a ser el mismo. Igual a la cuota por una 12 al 3,5 por un B al cubo al 3,5. Esto sería lo mismo. Piensen que
Esto es A12 al 3,5 es igual a este A12 por 1 más I. ¿Bien? Y 1 más I se me va a simplificar con un B. Entonces me va a quedar B a la 2. O sea, es lo mismo. No. Sí, Ángela, difiere. Lo había entendido. Por más que ¿viste? Nos entendemos igual, aunque pongas otra palabra, no pasa nada. Esta es un poco la idea. ¿Bien? No sé si te quedó claro o si le pegamos una vueltita. Se entendió. Perfecto. Bueno. Hasta acá estaríamos por hoy. Y calculo que la semana que viene ya vamos a estar como más fuertes en lo que es préstamos, porque bueno, ya van a estar como más ejercitados. Se pone intensa esta última parte, así porque se va juntando con todas las materias, se va juntando también con toda la carga que tienen en todas las materias, y bueno, pasa como en la etapa presencial también, ¿no? Se junta mucho sobre el final del cuatrimestre con parciales, recuperatorios, temas, etc. Así que bueno, siempre es una época un poco dificultosa para todos, para los docentes también, porque también hay que preparar mucho parciales, corregir, etcétera, clases de repaso, etcétera, ¿no? O sea, es una época trabajosa. Siempre junio y diciembre son épocas de mitad de noviembre en adelante y de mitad de junio hasta junio y mitad de julio, siempre son momentos de mucha concentración, mucho trabajo. Bien. Si estuviéramos en clase, les diría, bueno, traten de no salir algún fin de semana porque es intenso y hay que estudiar mucho. En este momento, como estamos medio trabados todos, cada uno en su casa, esa parte está casi como resuelta, digamos. Bien. Nos estaríamos viendo, no sé si hay alguna otra consulta o alguna cuestión. Si se van a subir los videos de primas periódicas. No sé qué ejercicio quedó, si quedó alguno por subir de seguros. Primas periódicas, ya te digo, tiene, míralo en el video de cualquier cosa, después lo vemos. En el video de los casos de jubilaciones, que esas son primas periódicas. O sea, los pagos son primas puras periódicas. Bien. Que no es más, ya te digo, que un seguro de vida temporario, digamos. O sea, repartir ese pago a como si lo repartieras en un seguro de vida temporario. Pero ahí lo vas a tener bien claro en esos ejercicios. Yo me acuerdo que los hice, esos dos, y no sé si hay algún otro más que se haya hecho, o sea, que haya planteado ahí en los ejercicios de prima periódica. Bien. Bueno, si no hay otra consulta, los dejo hasta la semana que viene. Si alguno quiere para reforzar hoy a la tarde, también van a estar con préstamos. Así que no sé si van a desarrollar algo de ejercicios o si van a hablar algo. O sea, es clase de práctica, pero bueno,
como ahora, bueno, se viene haciendo todo por videos y consultas y todo, bueno, es como que se va dando según cómo se vaya dando con las consultas, las clases y alguna explicación de cómo puedan funcionar los sistemas. Nos vemos entonces el jueves próximo. A ver, alguien está escribiendo. Chao, bárbaro. Gracias. Chao Victoria, chao a todos, chao Juan. Nos vemos